en el poder de la palabra. Saber que seguir a Cristo cuesta. Falta saber que seguir a Cristo hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así conocerán que soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me dijo: llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Una explosión de júbilo en el TAI. Aleluya. Levanten sus manos, por favor, y digan conmigo: en mi boca tengo el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Yo no soy lo que digo que soy. Yo soy lo que mi Dios dice que soy. Yo no tengo lo que digo que tengo. Yo tengo lo que mi Dios me ha dado. Yo no estoy en el lugar donde digo que estoy. Estoy en el lugar donde Dios me tiene. Estoy maravillosamente bien. Nunca he amanecido tan bien como hoy. Yo me declaro bendecido, prosperado y en victoria. Estoy maravillosamente bien. Amén. Qué bueno. Si tiene un familiar, un ser querido, ¿por qué no le da un abrazo ahí ahora y le dice: qué bueno que estamos en la casa de Dios? Salude a alguien, por favor, con cariño. Y tomen su Biblia, por favor, en sus manos. Vamos a recibir la palabra de Dios en esta hora. Dios tiene un mensaje para nosotros maravilloso, importante, desafiante. Así que agarren sus Biblias y levántenlas y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra de Dios. Gracias al coro, gracias a las chequinas, gracias a la banda. Muy bien. Vamos a levantar nuestra Biblia. A ver, digan conmigo fuerte: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vayan por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo número 14. Evangelio de Lucas, capítulo número 14. Vamos a leer el versículo número 25, por favor. Evangelio de Lucas,
capítulo número 14 y vamos a leer el versículo número 25. Esta mañana quiero reflexionar con ustedes la carga que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi razón. Les quiero hablar acerca de que para ser un adorador, para ser un cristiano, para ser alguien que de verdad quiere seguir al Señor, hay un precio que pagar. El mensaje de hoy se llama un precio que pagar. ¿Me oyeron eso, santos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 14, 25. En aquellos días, grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Me alegra mucho el verles a todos y a usted también que está viendo la televisión. No cambie ese canal porque Dios tiene una palabra para usted. Un precio que pagar, lo que cuesta seguir a Cristo. Es un pastor muy activo, predicador con pasión, chistes, que se mueve el escenario y ha llevado miles de almas a través de América a los pies de Cristo. Él vive en los Estados Unidos, el pastor José Hernández. Él entendió a plenitud aquel pasaje donde Abraham es desafiado por Dios para que le ofrezca a su hijo. Él entendió lo que Abraham sintió. Tenía una linda hija que le había puesto Yesia, de 16 años. El nombre Yesia quiere decir Jehová existe. Le puso ese nombre. 16 añitos. Queridos hermanos, resulta que la niña empezó a caminar por malos pasos y a comportarse un poco rebelde. Y a los 16 años decide irse de la casa. Se va con un novio y se van a Miami, a la Florida, y van a vivir ahí con el novio. Un día, sin saber qué era lo que pasaba, estaban acostados en la cama, la niña de 16 años, la hija del pastor con el novio. Entonces él va y agarra una escopeta 12 Maverick recortada y le apunta a la niña, a la muchacha, y de repente ala el gatillo y, queridos hermanos, se produce un fatal accidente ahí. Los sesos de la niña explotaron y quedaron algunos pegados en el encilado, en el techo. Los ojos azules que tenía la niña preciosa le explotaron fruto del impacto de bala y ¿cómo te diría? ¿Cómo una escopeta puede desarmar a alguien? La madre del novio corre apresuradamente, nota que la niña todavía tiene signos vitales, se la llevan al hospital de Miami y le avisan al padre. El padre toma un avión y luego se va en carro rápido para el hospital. Llega al hospital y de repente, qué triste es ver para su padre, su hija de 16 años, su amor, su niña, su princesa, verla que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. La enfermera que la cuida le dice: háblele, aunque usted crea que no le está oyendo, ella le está oyendo, háblele, dígale que se aferre a la vida. El padre, con lágrimas en los ojos, toma las frágiles manos de su niña de 16 años y le dice: Yesia, hija, todo saldrá bien. Papá está aquí. Papi está aquí. Todo saldrá bien. Entonces
Él sale de la habitación, camina por un pasillo largo del hospital, tratando de entender qué había pasado. De repente se da la vuelta y ve que vienen unos médicos cabizbajos, con una cara de tristeza, de estupor, y él ya sabía lo que le iban a decir. Y le dicen: señor Hernández, su hija acaba de morir. Él agacha su rostro y empieza a caminar por el pasillo y siente que Dios le va a hablar. Y recordó que Dios le había dicho: entrégame a tu hija, entrégamela, conságramelas a mí. Pero de repente, como hombre, surge la gran pregunta: ¿cómo le explicas tú a tu alma que tu hija acaba de morir? ¿Cómo le explicas eso? ¿Cómo le explicas? Es más, empezó a preguntarle a Dios y a reclamarle, a revelarse y decirle: Dios, yo te gano almas, yo soy un pastor, yo soy un hombre tuyo, consagré a esa niña desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Dónde estabas tú cuando ese imbécil jaló el gatillo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me tocas en la parte que más me duele? ¿Cómo le explicas a tu alma eso? ¿Cómo le explicas cuando tu alma está derrotada, cuando está quebrada? Porque nadie espera la muerte de un hijo. Es más, cuando los hijos pierden al padre, le llaman huérfanos. Cuando la esposa pierde al esposo, le llaman viuda. Cuando el esposo pierde a la esposa, le llaman viudo. Pero dígame usted, ¿cómo se llama o cómo le llama el lenguaje español cuando cuando un padre pierde a sus hijos? No es huérfano ni viudo. ¿Cómo le llaman? ¿Saben por qué no existe? Porque es tan duro y porque no se espera. Cuando un padre pierde a su hijo, no hay ninguna palabra en el español que lo describa. Todo lo que causa ese dolor, todo lo que causa. Pero bueno, él termina aceptando esa situación. Llega el día del funeral. Su niña, ojos azules, su niña Yeshua, Jehová existe, prácticamente tiene que irla a enterrar. Él pensaba que le iba a comprar un carro, un automóvil para ir a la universidad, y le terminó comprando un ataúd para irle a enterrar. Pensaba que le iba a comprar un vestido para entregarla de novia en la iglesia, y le terminó comprando una mortaja para irla a enterrar. La enterró. El hombre llora cuando cuenta este testimonio, pero no llora porque haya todavía algo que no ha superado, porque ya Dios le ayudó, sino que llora por el hecho de cómo muchos de nosotros no logramos entender que realmente ser un adorador y ser cristiano y ser seguidor de Cristo implica pagar un precio. Digan conmigo: el ser cristiano implica pagar un precio. Hay que pagar un precio. Para ser adorador hay que pagar un precio. Si piensa que no hay que pagar un precio, pregúntele a Abraham. Cuando Dios le dijo: trae la leña, trae el sacrificio, y el niño de unos 13 años le pregunta: papá, está la leña, está el altar, ¿y dónde está la víctima? Porque sabía que la víctima era él. ¿Qué le parece cuando Dios le pide algo así? Solo vemos al Abraham, el padre en la fe, pero no vemos el precio que tuvo que pagar para poder ser alguien que seguía a Dios. Dígame el precio, si no pregúntenle a José, cuando llegó a ser el principal dentro del faraón de Egipto, pero sabe el precio que tuvo que pagar del desprecio de sus hermanos, la cárcel, la cisterna. Pregúntenle a Moisés, al gran libertador de Israel, que obedecer y seguirle a Dios implicaba pagar un precio y vivir como prófugo de la justicia de Egipto, renunciar a todos los privilegios del faraón y del palacio e irse para responder a Dios. Pregúntenle a Pablo, que hermanos, de ser un judío ortodoxo tiene que sufrir el vituperio, la crítica, el martirio, la cárcel.
la lapidación que le daban. Pregúntenle a Jesús, que para poder ser el Salvador del mundo tuvo que pagar un precio y llegar a la cruz y morir y ser humillado. ¿De dónde nosotros hemos sacado que el cristianismo es para venir a sentirse bien? Que el cristianismo es solamente para venir a resolver los problemas emocionales. Esa es una mentira del diablo. Realmente seguir a Dios, realmente ser cristiano implica pagar un precio, tener determinación y seguirle a Él. Mire lo que dice la Escritura. Grandes multitudes iban con Jesús, y Él se volvió y les dijo: hoy siguen siguiendo también muchas multitudes. Hoy domingo está la gente en misa, está en el culto que es similar a la misa, pensando que para tener su conciencia tranquila van a la iglesia. Pero hermanos, eso no es cristianismo. Las culturas latinoamericanas quizás nos están engañando, porque de repente tenemos mega iglesias llenas, tenemos estadios llenos entreteniendo a los cristianos, pero realmente falta el compromiso, falta saber que seguir a Cristo cuesta, falta saber que seguir a Cristo hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o no deja a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, ese no puede ser mi discípulo. No puede ser. Porque hermanos, el seguir a Cristo implica renunciar a uno mismo. El seguir a Cristo implica que nuestro yo retroceda un poco para que Él pueda estar en nosotros. ¿Están oyendo eso, santos? Y dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Seguir al Señor, santos, es más que una emoción. Seguir al Señor o ser cristiano es más que lo que puedan decirle en una iglesia. Hace unos días una mujer me mandó un mensaje y me dijo: díganle al pastor que cuide su iglesia porque mire cómo está. Y yo dije: ¿y esa mujer está cuidando su relación con Dios? ¿Tiene reunión familiar en su casa realmente? ¿O solamente tiene boca para hablar? ¿O solamente tiene la capacidad para señalar pero no ver su nivel de compromiso? Alguien más vino una vez y me dijo: yo fui a la iglesia a buscar que Dios me hablara porque tenía problemas con mi esposa, me había dejado, pero nada, ni siquiera oró el pastor ni mencionó nada de la gente cómo se siente así. Perdóneme, pero Dios está por arriba de cómo se sienta por ese lío en el que usted por testarudo se ha metido. Dios es más que eso. La vida cristiana implica más que eso, santos. La vida cristiana no es como yo me venga a sentir. Fíjense que Pablo, escribiendo a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 1, les dice algo interesante. Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Dice Pablo: estoy maravillado, le dice a los Gálatas, pero no por algo bueno, sino estoy maravillado el que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Digan conmigo: un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muchos han pervertido el evangelio. Se está predicando otro evangelio en las iglesias. Y Pablo dice: mas si yo o aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, ese es maldito, anatema. Es anatema. El evangelio no es solo venir a decir: Señor, dame, dame, dame. Perdón, Dios no es un Dios Santa Claus ni Alcacelser. Hemos difugado a Cristo. Tenemos otro Cristo en las iglesias. Hermanos lindos, basta ver que a alguien se le da un privilegio en la iglesia y cuando se lo quitan ya no es cristiano, no viene. ¿Qué convicción tiene esa gente, Dios mío? Está porque lo están reconociendo. Esa gente no ha entendido lo que es otro evangelio.
¿Eso no ha entendido la radicalidad de lo que implica seguir a Cristo? O yo no voy a la iglesia porque alguien me miró mal. O yo no voy a la iglesia porque el pastor no ha orado por mí. O yo no voy a la iglesia porque estuve en el hospital y no me fueron a ver. El deber de la iglesia es pastorear. Pero perdóneme, si usted tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros, se equivoca. Su mirada debe estar puesta siempre, única y exclusivamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usted debe saber que en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, cuando esté bien o cuando esté mal, en la cima del éxito o en el valle del fracaso, usted va a seguir a Cristo porque sabe que Él es su Salvador, porque usted ha decidido tomar su cruz para seguirle. Estoy maravillado cómo se han ido con un evangelio diferente, dice la palabra. Evangelio que lo han pervertido. Estaba leyendo un artículo de un investigador de la UCA que habla de los neopentecostales, que él le llama las mega iglesias del capitalismo sagrado. Hay que ser humildes y ser honestos, santos. Ese es el tipo de iglesia que estamos haciendo nosotros en la iglesia posmoderna. Esas iglesias que son lideradas por pastores que actúan como ejecutivos y que se manejan con habilidades de showman para entretener a los seguidores. Este es el circo de la fe ahora, donde la gente viene por entretenerse y depende cuántas luces haya, cuánta banda, cuánta emoción y cuánta que despilfarro de energía hay. El culto estuvo bonito, pero eso no es el evangelio de Cristo, mis hermanos. Eso no es el evangelio de Cristo. ¿Me están oyendo? Hermanos lindos, ahora ya no se habla del cielo ni del infierno. Los temas que se están predicando hoy es el emprendedurismo, el espíritu gerencial, el pensamiento positivo, el hecho de ser soñadores, el hecho de hacerse ricos y millonarios. Vivimos con un culto al hedonismo. Es importante ahora el individualismo disfrazado de emprendedurismo. Y eso se está predicando en las iglesias. Ese es el otro evangelio que se está predicando. Váyanse al diablo. Pero ese evangelio no tiene que ver con la Sagrada Escritura, porque el evangelio de la Sagrada Escritura y el seguir a Cristo implica pagar un precio, pagar un sacrificio, implica radicalidad, implica renunciar a aquello que a nosotros nos da placer, implica ser hombres de valor, implica sacrificio. Hoy la gente quiere tener templos con entretenimiento de calidad. Pastor, ¿y por qué no le pones aire acondicionado a la iglesia? Mucho calor. Más calor te va a dar en el infierno cuando te estés quemando. Y lo peor que la gente no logra entender esto, hermanos. Viven en una borrachera constante de egocentrismo, de megalomanía, de petulancia, de grandeza. Viven en el delirium tremens, acostumbrados a nunca perder, viendo alucinaciones como que todo el mundo, inclusive Dios, está de rodillas frente a ustedes para conceder los deseos de ustedes. Vivimos llenos de orgullo. Ayer les contaba que un periodista de la BBC de Londres entrevistó al gran capo de la droga de Colombia, Pablo Emilio Escobar, en los años 80, antes de morir, y le preguntó: oiga, Pablo Escobar, ¿y usted no tiene miedo, no tiene temor de que al morir se va a ir al infierno? Y Pablo Escobar, lleno de sarcasmo, de ironía, de megalomanía y de grandeza, le dice: no tengo problemas, porque si me voy al infierno tengo suficiente dinero para ponerle aire acondicionado a todo el infierno. Así vivimos nosotros. Esa es la mentalidad que tenemos. Queremos templos con entretenimiento de calidad, que tengan buenos parqueos, buenas pantallas, que los pastores se esfuercen para satisfacer el mercado religioso de la gente,
porque viene a cumplir con Dios supuestamente solo el domingo, entrega un par de monedas o un par de pesos y se lleva su conciencia tranquila. Perdónenme, pero el cristianismo no es aquí. Usted demuestra que es buen cristiano cuando sale por esa puerta, cuando va a vivir de acuerdo a la mentalidad y los principios de Dios, cuando aprende a respetar y a temer a Dios, cuando tiene una vida de santidad y de pasión por Dios, cuando tiene principios éticos de acuerdo al evangelio de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve, dice el Señor. Venid luego, dice el Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No se engañen, Dios no puede ser burlado. No se engañen. No podemos vivir esa vida donde ahora cualquiera dice que es cristiano y seguidor de Cristo, pero no de este Cristo, quizás del Cristo de la caricatura que nos han vendido. Pero no es el verdadero Cristo. ¿Me están oyendo, santos? Seguir a Cristo implica tener un celo por Él. Mira lo que dice el versículo 26 que hemos leído. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer, a sus hijos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice después? No puede ser mi discípulo. La sociedad posmoderna está descompuesta hoy, hermanos. Los grandes valores y los grandes principios de la modernidad se vinieron abajo en la posmodernidad. Y el punto es que también eso ha entrado en las iglesias. En las iglesias. El mundo posmoderno. Oye, ahora es común decir, no vas a ir a la iglesia. No, es que estoy yendo a otra. Ahí me siento mejor. Hermanos, la gente que es tan volátil y cambiante puede estar aquí ahora, mañana en los testigos de Jehová, después en los mormones y después en la iglesia católica y después en un brujo. Porque no tiene principios, porque no tiene radicalidad, porque no se le ha predicado esto a la iglesia, por temor a que se vayan los hermanos. ¿Y saben qué? Les voy a decir lo que les dijo Jesús. Si no quieren seguir a Jesús renunciando a todo eso y tomando su cruz, váyanse. Pero aquí no cabemos, porque casi siempre estamos demandando y somos poco ofertantes. ¿Qué me ofrece la iglesia? ¿Qué me ofrece Dios? ¿Cuál es el valor agregado que tiene para mí? O sea, tengan cuidado, y las multitudes no hablan nada. Queridos hermanos, la gran multitud que recibió a Jesús y que le decía el domingo de Ramos: bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el Hijo de David, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Le tendían los mantos, levantaban las palmas. Esa multitud el viernes estaba gritando: crucifícale, 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 crucifícale. Porque somos las masas son volátiles. Si no, vean el ejemplo de las elecciones. Vaya, qué ejemplo acá, ¿verdad? Vean ustedes cómo se puede mover un voto en solo 30 días de un lado para otro. Así somos los seres humanos. Pero el cristianismo implica radicalidad, hermanos. El cristianismo implica tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Oyeron eso, santos? Mire lo que dice el versículo 25: y el que no lleva su cruz. La cruz no es otra cosa que los valores de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a Dios vertical y el amor al prójimo hacia los demás. Es necesario, queridos hermanos, reconocer que los aires del modernismo se han infiltrado también en las iglesias y en la vida de no pocos creyentes. Queridos hermanos, ha provocado la aparición de un cierto cristianismo propio de la sociedad contemporánea, que está originando un cristianismo a la carta. ¿Sabe qué significa eso? Aquí hay cristianismo para como usted lo quiera. Según el consumidor religioso, así va a encontrar a ese Jesús y a ese Dios.
¿Saben ustedes que hay iglesias cristianas evangélicas en El Salvador que son iglesias de homosexuales, lesbianas y gays aquí en el país? ¿Se imaginan ustedes? Pastor, ¿y usted está marginando a los homosexuales, a las lesbianas? No. Pero la radicalidad es esta. La Biblia dice que los tales no heredarán el reino de Dios si no se convierten. Hay eso. Eso está pasando bajo la bandera de que Dios no discrimina a nadie. Dios no discrimina a nadie, pero también te confronta con tu pecado. La prostituta llegó. ¿Dónde están los que te acusan? Se han ido. Vete. ¿Y qué? Y no peques más. No voy a estar ministrando a alguien, justificándome con la palabra de Dios para poder vivir un estilo de vida que no es de Dios. Queridos hermanos, la influencia del individualismo y la personalización propia de la sociedad contemporánea está originando un cristianismo blando, un cristianismo light, un cristianismo a la medida de cada cual. Ese es el cristianismo. Es triste esto. Hay una vivencia religiosa que mantiene determinadas enseñanzas bíblicas, pero se olvida de otras. Hay una vivencia religiosa donde a la gente se le está diciendo que Dios le va a bendecir, le va a prosperar y aquí, y allá y allá, pero no se le habla del precio que hay que pagar, como este mensaje que hoy estoy predicando. ¿Me están oyendo, santos? Es tremendo. Se mantienen ciertas determinadas enseñanzas, pero se aborrecen otras. Vivimos una fe que estimula ciertas preferencias personales y a la vez anula textos que resultan hostiles o demasiado exigentes. La Biblia habla de que Dios es amor, misericordia, pero la Biblia habla que Dios es un fuego consumidor también. La Biblia habla que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la Biblia habla también que sin santidad nadie podrá buscar y hallar a Dios y agradar a Dios. La Biblia habla que Dios es un Padre amoroso que extiende sus manos. Pero también la Biblia habla que al que toma por hijo lo disciplina. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué nos acomodamos? ¿Por qué tenemos una mente pensando que con haber venido hoy le están haciendo un favor a Dios? Ustedes no le han hecho ningún favor a Dios. Ustedes son los que necesitan de Dios. Yo soy el que necesito de Dios. Ese tipo de fe, hermanos, cómoda, termina por caricaturizar al Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia, esa es una caricatura. Lo transforma en un ser poco exigente que siempre está dispuesto a dar, pero que nunca pide. Un Dios al servicio de los caprichos humanos. Eso es lo que queremos en la iglesia. Porque nuestra vida es una vida antagónica a ese Dios. ¿Me están oyendo, santos? Es tremendo ver, por ejemplo, que gente se va de la iglesia porque se va tras de una mujer o tras de un hombre. Esa persona le falla lo que dice la Biblia. O sea, hay muchas Jezabeles dentro de la iglesia. Hay muchos Jezabeles que están queriendo apartar a la gente de Dios y atacar a los hombres y mujeres de Dios. ¿Me están oyendo, santos? A veces queremos un Dios como Alcacelser, un Dios Santa Claus. En este tiempo, queridos hermanos, se exalta el sentimiento sobre la razón que se observa hoy en los ambientes seculares, pero eso también ha hecho erupción en las congregaciones, dando lugar a una fe emocional, antiintelectual, sin compromiso. La gente tiembla y se llena del espíritu, y está bien, pero cuando sale, va caminando en el espíritu de la carne, hermanos. Es importante caer en el espíritu, pero más importante es andar en el espíritu. Es importante hablar en lenguas, pero más importante es ocupar nuestra lengua para bendecir a los demás y no chambrear y no ponernos a hacer los demás.
Es importante tener los dones del Espíritu, pero más importante es tener los frutos del Espíritu. ¿Alguien está entendiendo lo que le predico esta mañana, hermano? Es importante eso. Llénese de dones, pero llénese de frutos. Aleluya. Ahora, santos, en las iglesias se trata de una fe que se necesita para el momento. Una fe efervescente, donde debe de haber un frenesí espiritual, donde lo importante es el carisma del líder, que actúe como un showman para entretener a los consumidores del mercado religioso. La gente busca manifestaciones corporales, gestos, la emocionalidad fraterna, y todo eso está bien, pero si no se acompaña del compromiso para seguir a Dios, perdónenme, eso no sirve de nada. De nada. Porque igual se puede emocionar escuchando a Ricardo Arjona, a Franco De Vita. Igual se puede emocionar escuchando un concierto de Shakira o lo que sea. Eso no significa que esté lleno de Dios. Igual se puede emocionar escuchando un concierto de rock o lo que sea. Queridos hermanos, es como si después de comprobar los fracasos de la religiosidad racional, ahora nosotros, que es propio de la época moderna, las jóvenes generaciones de creyentes prefieren una búsqueda del sentimiento en la forma del culto. Se hace más importancia a esto. Pero yo vengo ahora a decirles, yo no estoy acusando a nadie, solo vengo a decirles que si quiere seguir a Cristo, tiene que pagar un precio, hermanos. Pregúntenle al pastor José, cuando vio a su hija con sus ojos azules explotados, su cabeza abierta y los sesos pegados en la pared. Dice que escuchó una voz de Dios que le dijo: hijo, todo saldrá bien, papá está aquí. Así le habló Dios a él. Pregúntenle a la profesora cómo sigue adorando a su Dios aquí, a pesar de que le arrebataron a su hijo en la más vitalidad de la vida, en la etapa más vital que puede tener un ser humano siendo un joven, pero aquí está adorando a su Dios. Me refiero a la mamá de Oscar. Pregúntenle a muchos de ustedes. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a que si Dios nos falla, entonces nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una convicción de lo que es ser cristiano. Porque venimos. Yo me fijo, tengo años de estar en esto, hermanos, y me fijo que la gente siempre está reclamando a ver qué tiene la iglesia, pero nunca. Esta mujer que me dijo: mire, cuida su iglesia, ya no viene casi la gente. Yo le dije, yo me puse a pensar dentro de mí: ¿y usted qué hace para que venga la gente? ¿Tiene su reunión familiar? ¿Trae a la gente? ¿Vive una vida de santidad, una vida plena? ¿O solamente tiene boca para hablar? Iba a decir otra palabra. Si es bien fácil señalar al otro, es bien fácil. ¿Cuáles son las motivaciones por las que seguimos a Cristo? Le vuelvo a repetir, hay gente en la iglesia que cuando ya no tiene un liderazgo, ya no son cristianos, se terminan yendo de la iglesia. Vaya, qué fundamento tenían, ¿verdad? Pero yo voy a estar acá en todo momento, porque yo no he venido a la iglesia por un frenesí espiritual y por una emoción. Yo no he venido a la iglesia porque satisfagan mis intereses más personales. Yo he venido a la iglesia porque yo necesito de Dios. Yo estoy aquí porque ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo estoy acá porque mi vida sin ti no tiene sentido. Yo no sé lo que haría si no fuera sin ti. Por eso, santos, yo quiero llamarles al compromiso este día. Quiero llamarles al precio que hay que pagar. La vida cristiana implica pagar un precio. Si no, díganmelo a mí, hermano. Esta semana me hicieron una propuesta y yo sentía que el diablo me estaba diciendo: agarrala, hace un equipo de pastores, entrega a la iglesia. Mira, vas a ser ministro.
Hay que pagar un precio y por eso estoy aquí. Hay que pagar un precio para seguir a Dios. Yo he sido llamado desde que estaba en el vientre de mi madre, no para ser político, sino para ser profeta de las naciones. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.